Bienvenido a Exitosa, la voz de los que no tienen voz en Pucallpa. Muchas gracias. En efecto, el día de ayer tuvimos la presentación del libro Perú Regiones al 2031 y específicamente lanzando el tomo 4, el tomo de la región o la macroregión Oriente. Esto deviene de la preocupación de saber que la mayor concentración manufacturera de industrial en el Perú se concentra en Lima, como todos sabemos, pero la cifra es alarmante y las brechas son muy grandes. En Lima concentra el 60% de la población, mientras que la macroregión oriente, toda la macroregión, Loreto, Madre de Dios, Ucayali, sumados no llegan ni siquiera al 2.1%. Hablo mucho de informalidad. Esa informalidad es la que preocupa no solamente a la Sociedad Nacional de Industria, sino le preocupa al gobierno central, porque cuando hay informalidad hay menos recaudación. Y no solamente eso, la informalidad trae pobreza. Hay una correlación directa y eso se ha demostrado estadísticamente en el Perú. Las regiones con más informalidad laboral son justamente las más pobres. Y las regiones que han logrado vencer la informalidad son las que han logrado superar la pobreza. Pero ¿cómo manejar esta formalidad? Sabiendo que hay instituciones como las municipalidades, los gobiernos regionales, que te ponen 1000 cosas para que tú seas formal. Entonces la gente se dice, ¿para qué voy a hacer tanto gasto? Y mejor me vuelvo informal. Lamentablemente, y hay que decirlo con todas sus letras, en el Perú resulta rentable ser informal. Y eso significa que nuestra legislación no apoya ni aporta al tema de generar formalidad. Pareciera que el gobierno y el Congreso entienden que dar leyes para generar confianza y tranquilidad en el trabajador y miran solamente el universo del 15% de los formales, porque todas las leyes y reglamentos laborales que tenemos es para los formales, ¿no es cierto? Sí. Pero descuidamos ese 85%. Entonces, yo creo que es un tema que también pasa por el tema de reglamentación y el tema de legislación. Claro. Necesitamos crear un ambiente donde realmente sea rentable, ¿no es cierto?, pasar a ser formal, pero eso hay que apoyar, hay que sostenerlo. Ahora, usted habló algo muy interesante en su exposición que le escuché ayer con mucha atención. Funcionarios técnicos que trabajan para el gobierno, para gobiernos regionales y municipalidades que no hacen bien su trabajo. Hay una congresista que el día de ayer ha presentado un proyecto de ley de nombre Acuña, Marix Acuña si no me equivoco, para castigar a esos funcionarios que trabajan para el Estado, pero que hacen proyectos tan malos que al fin no sirven para nada. ¿Está usted de acuerdo? ¿Le llama la atención eso o cree que es algo utópico que podría pasar? No, lo que pasa es que en el Perú el nivel, y sobre todo en los gobiernos regionales, el nivel del expediente técnico para ejecutar una obra es muy pobre. Es más, la mayor cantidad de las 2.300 obras paralizadas en el Perú, que suman más de 28.000 millones de soles, estos proyectos están detenidos por dos causas: corrupción y segundo, nivel técnico muy deficiente. ¿Y por qué? Porque estos expedientes técnicos son casi un copy-paste, ¿no? Sí. Es agarrar un proyecto de una obra existente, le cambian de nombre, lo presentan al Ministerio de Economía y sale el presupuesto. Y después cuando se ejecutan los problemas, la obra, se dan cuenta que no corresponde. Y Pucallpa tiene ese problema. Exacto, y empiezan las adendas, ¿no? Ajá. Adenda 1, adenda 2, que da pie a la corrupción. O sea, lamentablemente hay un sistema impuesto de cómo generar obras que permiten y son permisibles a la corrupción. Esto debemos atacarlo de forma frontal. Ahora, Castillo ha subido 5% de aprobación después de haber estado pues ahí de baneos muchas encuestadoras, pero el Congreso tiene 1% y Castillo sube 5%. ¿Qué impresión le merece eso a usted? Yo lo que entiendo es que el presidente, el gobierno en general, ha optado por victimizarse y está llevando ese discurso al interior del país, con un discurso por demás confrontacional. Ayer escuchaba al primer ministro seguir hablando de racismo, de discriminación. O sea, lo que está haciendo es polarizando a nuestro país, ¿no es cierto? Hay buenos y hay malos, ¿no? Hay ricos y hay pobres, hay gente de campo, gente de ciudad, o sea, gente buena y gente mala. O sea, ¿hasta cuándo vamos a ir polarizando a nuestro país? O sea, lo que el Perú necesita para salir adelante es estar unidos. Sí, pero hemos tenido un quinquenio pasado donde había mucha inestabilidad política, donde realmente la corrupción campeó y reinó. ¿Cómo se vio afectado a la Sociedad Nacional de Industrias? Muchísimo. Usted sabe que este año estamos en 0% de crecimiento de inversión privada. ¿Pero por qué no hay inversión privada? Porque no hay confianza. ¿Y de dónde viene la confianza para la inversión?
tener un país predictible. El Perú no es un país predictible. Lamentablemente hemos perdido ese rumbo y esa ruta de crecimiento de los últimos 30 años. El TLC, ¿cómo lo viste? ¿Está funcionando el TLC? Porque eso era, pues, hace muchos años era, pues, algo que maravilloso, que iba a mejorar la industria, a mejorar la exportación y a mejorar un montón de cosas. ¿Cómo lo ve el TLC actualmente? Hay muchos TLCs que están funcionando muy bien. Por ejemplo, ¿qué ha pasado con la agroindustria en nuestro país? Que es un motor de desarrollo económico muy grande. Es el sector que más ha crecido en las exportaciones no tradicionales, ¿no es cierto? Y esto es beneficiado también por el TLC. O sea, los TLC son herramientas, no son la llave mágica para traer el desarrollo, pero es una herramienta que hay que saber usarlo. Si se crean políticas sectoriales como la que se hizo con la agroindustria, en otros sectores como el textil, por ejemplo, claro, que hace tiempo estamos reclamando el tema de la pero salvaguardia, pero hay una diferencia muy abismal con la importación china y lo que ustedes hacen. O sea, ustedes quieren salir adelante, pero el mismo gobierno te pone parámetros en el camino. Mire, nosotros recibimos un primer informe de Indecopi, una información técnica que nos daban la razón. Y decían que no podían venir esos productos importados a esos precios. Una prenda a $1, que ni siquiera el costo de la materia prima llega a esa cantidad. Es una subvaluación, pero notoria. Y hasta ahora no podemos sacar las salvaguardias. Alan García decía que no podemos competir con otras naciones porque la productividad nuestra era muy poca. O sea, si China te mandaba 10.000, tú le estabas mandando 1.000. Entonces, ¿cómo poder competir? Y él es uno de los conscientes diciendo, hay que producir más. Es correcto. Hay que mejorar más, pero hay que mejorar el sistema también. Mire, ¿de qué? De apoyo al empresariado. Correcto. Nosotros venimos proponiendo desde el 9 de junio que asumí la presidencia de la Sociedad Nacional de Industrias un Reactiva 3. Un Reactiva 3 que vaya dirigido específicamente a las MIPES. Porque ¿cuál es el problema de las micro, pequeña y mediana empresas en nuestro país? Bien. Que no tienen competitividad. Y eso se logra con tecnología, con inversión en maquinarias. Para eso sería un Reactiva 3. Bien, me hubiese encantado conversar mucho más con usted, Jesús Salazar, presidente de la Sociedad Nacional de Industria. Lo invito para una próxima oportunidad cuando venga a Ucayali y poder conversar más ampliamente este tema porque interesante su exposición. Me quedó corto el tiempo por el macroregiones, que era algo también muy bueno. Listo, estuvimos con el presidente de la Sociedad Nacional de Industria aquí en Exitosa, la voz de los que no tienen voz.